que nos trae hoy aquí pues a la reunión es hablar un poquito sobre como una situación que está muy actual en cuanto a los metales pesados y la situación que ha venido ocurriendo con algunos productores y en general pues todos los productores de aguacate deben estar enterados y todos los asistentes técnicos y todo lo que tenga que ver en la cadena de aguacate con esta situación en particular de metales pesados y vamos a profundizar en el cadmio, ¿cierto? Porque ya me imagino que ustedes han oído hablar sobre esta situación en el aguacate. Específicamente el cadmio es un metal pesado que en donde se está incurriendo en algunas interceptaciones o alertas a nivel de fitotoxicidad en el fruto del aguacate. Entonces vamos a hablar un poquito. Está claro que esta es una situación todavía muy incipiente entre nosotros, pues entre los productores, los asistentes técnicos, en general estamos aprendiendo apenas sobre esto en el cultivo y en el sistema productivo de aguacate. Bueno, entonces todos nos imaginamos un metal pesado y se nos ocurre que es algo dañino, ¿cierto? Que es algo tóxico, que es algo que trae algo mal para la salud. Y es cierto, los metales pesados están definidos como cualquier elemento químico metálico que tenga una relativa alta densidad, sea tóxico o venenoso en concentraciones, así sean muy bajitas, ¿cierto? Entonces, eso es lo que realmente lo hace generar esas toxicidades, porque a concentraciones muy bajitas causan efectos importantes en los organismos de los seres vivos. Esta condición los hace también más aún graves porque tienen la habilidad de acumularse. Entonces ellos no se degradan, no se transforman, ellos se acumulan en el tejido donde ellos lleguen, ¿cierto? Estoy hablando de un tejido de un organismo vivo, ya veces nosotros los humanos o un animal o en la planta, ¿cierto? Entonces tiene esa capacidad de, de fitoacumularse o de acumularse en general. Bueno, entonces, otra cosa es que tienen peligro porque se bioacumulan. Hay una cosa que depende también del cultivo. Hay plantas que son más acumuladoras que otras. En el aguacate, pues eso no está muy estudiado todavía, si la podemos considerar una planta hiperacumuladora, como es el caso del cacao, que sí es una planta ya que sabemos que hiperacumula metales y el cadmio es uno de ellos. En el aguacate está todo por hacer en este sentido, ¿cierto? Pero ya sabemos que se han encontrado trazas de cadmio y de algunos otros elementos en los frutos del aguacate, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros nos imaginamos los elementos minerales, los elementos que nosotros consideramos esenciales. Entonces, hay unos elementos esenciales y otros que no. Todos tenemos claro que en la nutrición de los cultivos, en la nutrición vegetal, hay unos elementos que son esenciales para las plantas. Por ejemplo, hablamos del cobre, el zinc, el hierro, son esenciales, no solo para las plantas, sino para organismos vivos. Digamos que para el caso de los seres humanos, estos elementos son esenciales, pero cuando aumentan las concentraciones pueden llegar a ser tóxicas. Por ejemplo, el zinc, si nosotros nos excedemos en las concentraciones de zinc, puede haber alteraciones en nuestro organismo. Por otro lado, hay otros elementos que no son esenciales, son elementos que ningún organismo vivo lo requiere para completar su ciclo de vida. Es decir, no se ha encontrado ningún efecto necesario en ningún organismo, eso lo llamaríamos elementos no esenciales. Entonces hablaríamos, por ejemplo, del mercurio, el plomo, el cadmio, y que además tienen una alta cualidad o alta característica de acumular. Entonces, por esa situación son altamente tóxicos. Y pues sumémosle a eso que no está comprobado que tengan alguna función biológica conocida. Entonces, estos elementos pueden acumularse, pueden afectar tanto organismos animales,
plantas, cuando hablamos de fitotoxicidades y cuando hablamos de seres humanos. Aquí les quería mostrar la tabla periódica donde nosotros podemos ubicar ahí algunos elementos que llamamos metales pesados y que pueden tener ese efecto negativo en, como tóxicos en los tejidos vivos pues, de los seres. Aquí recalco el cadmio que está dentro del grupo de los metales pesados y que nosotros vamos a hablar hoy de eso. Bueno, en esta diapositiva lo que se muestra es que esos elementos, aquí muestran elementos que conocemos, unos elementos esenciales que tienen una función biológica conocida, los que están en color rojo, entonces ahí está el nitrógeno, el carbono, el fósforo, el azufre, el potasio, que tienen funciones conocidas en los tejidos vivos y en los procesos biológicos. Sin embargo, y entonces estos elementos y en la biología y en la evolución de la vida han venido en ese sentido, desde lo inorgánico hasta lo orgánico. Entonces estamos hablando de que estas partículas que están de color amarillo son precisamente esos elementos en los que no se conoce una función de esencialidad o una función biológica en ningún organismo. No tienen ningún efecto. Y aquí se muestra claramente cómo en la evolución de la vida estos elementos han adquirido importancia. ¿Sí? Para introducir a este tema hay que hablar en el contexto del suelo. ¿Cierto? Entonces, aquí traemos como una explicación o hicimos como una similitud entre todos los componentes del suelo que todos conocemos. Hay una fase mineral, una gaseosa, una orgánica, una fase líquida, y en el suelo podríamos hacer una similitud como si la estructura la llamáramos el esqueleto del suelo, y ahí estarían todas las partículas que llamamos orgánicas e inorgánicas. Hablaríamos de la materia orgánica, de las arcillas, de los limos, ¿cierto? Estaría todo lo que consideramos textura del suelo. En la parte circulatoria, como un sistema circulatorio, estaríamos hablando de los poros. En los poros sabemos que se almacenan elementos esenciales y también los no esenciales, y ahí en esos poros se encuentra precisamente la solución del suelo, y en esas soluciones donde están disueltas estos iones que llamamos esenciales y no esenciales. Entonces ahí estarían presentes estos metales pesados de los que estamos hablando. Si nosotros asemejáramos un sistema digestivo en el sistema suelo, hablaríamos de los microorganismos que cumplen una función de digerir. En ese sentido hablaríamos de transformación de esos elementos. Recordemos que un elemento nutriente, un elemento mineral, no se desaparece, no se destruye, él se transforma, ¿cierto? En sus ciclos. Entonces los microorganismos cumplen esa función muy importante en el suelo, que permite que muchos de esos elementos se transformen en ese sistema suelo, en esas condiciones y en esas fases que hablamos. Bueno, en el suelo entonces están metales pesados. ¿Dónde están los metales pesados? Ellos no solo están en el suelo, los encontramos en la atmósfera, pueden estar en el aire, están en el agua, están en el suelo. Y en el suelo, que es lo que nos trae hoy como particularmente por hablar de nuestro sistema productivo del aguacate, podemos encontrar los metales pesados que queremos, ¿cierto? En el sistema suelo. Cada suelo, dependiendo del origen que tenga, puede tener una concentración de un elemento o el otro presente o no. Entonces, estos metales pesados pueden estar en forma de iones libres en el suelo o en su forma insoluble, que estarían precipitados y que la planta pues no los podría absorber, ¿cierto? Entonces podría estar en esas dos condiciones. ¿De dónde vienen esos metales pesados? ¿A dónde dónde vamos a encontrar el origen? Como dije, puede venir del material parental. El material parental es el origen de la roca del suelo, ¿cierto? ¿Quién originó? O sea, sería una condición innata de ese suelo tener
ese metal pesado. Digamos específicamente del cadmio, hay un suelo que puede estar originalmente en su material parental, tener trazas o concentraciones del cadmio originalmente. ¿Uno cómo haría para saber eso? Pues hacemos una calicata profunda y veríamos, analizaríamos ese suelo, y si salen las trazas o las concentraciones de cadmio, ese suelo originalmente en su roca madre tiene cadmio, ¿cierto? Y eso pues debe deberse a todos los procesos geológicos normales que puede existir. ¿Dónde se conoce que hay concentraciones importantes, por ejemplo, de cadmio? Puede estar en la roca que conocemos como apatita o en las calizas. La apatita, recordemos que es de la que se extrae la roca fosfórica, entonces ahí podríamos encontrar concentraciones importantes de cadmio. Los metales pesados también pueden tener origen en las actividades humanas, ¿sí? Entonces, en la industria, hablemos por ejemplo de una siderúrgica, de la minería, de la producción agropecuaria por la implementación de agroquímicos, podemos encontrar metales pesados en plaguicidas, ¿cierto? Normal, en fungicidas, en todo lo que conocemos como plaguicidas, y podemos encontrar en el agua de riego ya nuestros sistemas productivos que pueden verse originados, o sea, llegaron al agua a partir de esas industrias o esas industrias mineras que conocemos. Entonces, esto lleva a que en algún momento nosotros pensemos o nos demos cuenta que nuestro suelo en el que estamos trabajando esté contaminado. Nosotros decimos que los suelos están contaminados con metales pesados cuando detectamos que hay concentraciones importantes de ellos, y que esto puede afectar el crecimiento y el desarrollo de la planta, ¿cierto? Del cultivo, puede generarle toxicidad, y eso lo podemos ver en síntomas que son parecidas a las de una deficiencia, por ejemplo, o pueden estar generando los problemas que estamos enfrentando actualmente, que son rechazos con nuestros productos, porque hay trazas en los órganos que nosotros comercializamos, en los productos, llámense frutos, semillas, hojas, tallos, eso puede estar pasando, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decimos que un suelo está contaminado, o cuando hablamos de la contaminación del suelo, hablamos que hay una acumulación de sustancias, ya sean nativas, como acabamos de decir, porque hacen parte del material parental de ese suelo, o introducida por esas actividades que mencionamos, y que es perjudicial para el crecimiento, la salud de los organismos, incluyendo los mismos microorganismos que habitan el suelo, por ejemplo, las plantas y los animales que allí habitan en ese sistema productivo. Como les decía, nosotros hemos trabajado por muchos años en la agricultura, en nuestros sistemas agropecuarios, por aumentar de alguna manera esos niveles de metales pesados en el suelo que se han acumulado por mucho tiempo de estar aplicando estos agroquímicos para nuestros manejos químicos de los cultivos. Bueno, cuando uno habla de los metales pesados, es muy importante conocer su movilidad. Entonces, ¿cómo es la movilidad de este elemento en el suelo y cómo es la movilidad de este elemento en la planta? Esas cosas son importantes saberlas. Nosotros, por ejemplo, en nutrición, cuando nosotros pensamos en nutrición vegetal, cuando nosotros pensamos en fertilización para los cultivos, nosotros pensamos en aumentar la disponibilidad, la biodisponibilidad de esos elementos nutrientes en el suelo, ¿cierto? Es lo que más nos interesa. Si nosotros vamos a aplicar nitrógeno, calcio, boro, nosotros trabajamos y velamos porque estos elementos estén biodisponibles para la planta. Sin embargo, cuando pensamos en elementos pesados, en metales pesados, es todo lo contrario. A nosotros nos interesa es hacer cualquier cosa que restrinja la movilidad de ese elemento
o sea que no esté biodisponible en el suelo para las plantas, ¿cierto? Porque realmente el problema no está en que el suelo tenga el metal pesado, sino que entre a la planta, ¿cierto? Ese es el problema. Entonces, nosotros deberíamos empezar a indagar en qué cosas podemos hacer para evitar que esos elementos, esos metales pesados estén biodisponibles en el suelo para que la planta los pueda absorber, ¿cierto? Entonces nosotros sabemos que en el suelo está los coloides, lo que conocemos como las arcillas y la materia orgánica que están cargados negativamente, que están sujetos a unos iones y que estos iones van a estar disueltos en la solución del suelo para que la planta los pueda absorber. Ese es como el orden de las cosas para que la planta absorba esos elementos nutrientes que nosotros proporcionamos al suelo, que están en el suelo de forma natural. Entonces, en esa solución del suelo, la planta absorbe esos elementos que están disueltos, entra por pelos absorbentes a la planta, entra a las raíces, ingresa a la planta y ya la planta, por eso que conocemos como fuente sumidero, pues entonces ya la planta va a ir, los elementos y lo que se logra en fotosíntesis va a ir al sumidero, que sería el órgano de la planta que más está necesitando en ese momento la nutrición. En el caso del aguacate, si estamos en etapa de fructificación, pues se va inmediatamente para los frutos. Entonces se absorbe lo que va en la solución del suelo y va a tejido de frutos. Es lo que normalmente pasaría. Se distribuye el resto en el resto de la planta, pero se dirige y se traslocaría a frutos principalmente. Otra situación que puede pasar ahí es que lo que esté en la solución del suelo no se absorba por las plantas, sino que se liquide en el suelo, ¿cierto? Que se vaya. Entonces en ese momento pues ya no hay biodisponibilidad para la planta, sino que se va. Nosotros de otra manera pensaríamos que si estamos hablando de fertilizantes, pues eso sería lo que las pérdidas con que nosotros contamos de esos elementos nutrientes, los que se dan por lixiviación. Bueno, entonces aquí hay un concepto que está claro para todos, yo creo que todos opinamos lo mismo, y es una línea que es One Health, que es una sola salud, donde trabajamos y deberíamos trabajar el mundo entero por ser un sistema, un ciclo donde la salud de los humanos, la salud del ambiente y la salud animal estén todas y hagan parte de un complejo que se retroalimente. ¿Qué quiere decir esto? Entonces los ojos del mundo entero, unos países más que otros realmente tienen como objetivo y se han trazado metas muy claras para que la salud de los humanos, la salud animal y la salud del planeta esté súper bien y que no nos enfermemos. Después de la pandemia, quedamos pues como con esa situación y velamos por consumir alimentos que no tengan trazas de elementos que nos enfermen, etc. Entonces, ¿qué pasa? Hay países que están velando más por eso que otros, ¿cierto? Pero si le preguntamos a cualquier persona en el mundo, todos estarían de acuerdo con eso. Entonces, lo que pasa es que se pone la mira, se pone el ojo en esas condiciones de los productos que se exportan. Nosotros como países tropicales sabemos que cuando exportamos productos nos miran con lente mucho más agudo porque podemos llevar mil cosas al resto del mundo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, pues ustedes ya han oído hablar, creo, de ese reglamento, esa normatividad que que se ha consolidado desde la Unión Europea, donde han los límites permitidos, por ejemplo, del cadmio específicamente, se han bajado. Anteriormente se permitía el límite a 0.1 partes por millones de cadmio en los frutos de aguacate. Ahora
el límite permitido es 0.05 partes por millón. O sea, ya pusieron la vara más alta, ¿cierto? Tenemos que cumplir con ese nivel permitido por la Unión Europea. Entonces, la RASFF, que es un sistema de alerta rápido para la alimentación allá en la Unión Europea, es el ente que emite las alertas, las alarmas, cuando llegan productos de otras partes, o sea, esos países que importan vigilan esas trazas y si allá encuentran, pues rechazan el producto, se generan alarmas no solo para ese productor o ese comercializador en particular, sino para el país. Entonces sabemos que hay casos, si miramos las noticias y le preguntamos a las personas que tienen que ver con comercializadoras y esto, que por ejemplo caso de Perú generó una alarma o han generado alarmas bastante importantes, rechazos muy importantes en, en, en sus productos, en sus aguacates en la Unión Europea, y que esto pues se ha trasladado también a país como el nuestro. Entonces, esta es un nuevo reglamento, una nueva normatividad con que nosotros ya estamos siendo medidos. ¿Por qué el cadmio? El cadmio es un metal pesado que ya dijimos que tiene la propiedad, como los metales pesados, de acumularse, ¿cierto? De acumularse. Entonces, con el cadmio pasan muchas cosas. Se ha comprobado que es cancerígeno, que se acumula en hígados y riñones. Digamos que como él tiene la propiedad de acumularse, llevamos nosotros 30 años de nuestra vida comiendo aguacate, pongamos aguacate. Y ese aguacate fue el mismo toda la vida. Comimos el mismo aguacate del mismo suelo, de la misma finca. Nosotros en 30 años hemos acumulado cadmio, si hay cadmio, ¿cierto? Entonces, esto puede terminar en efectos nocivos, en intoxicaciones, sobre todo el efecto está estudiado más en humanos y puede causar pues, grandes problemas en la salud. ¿Qué se dice? Que la fuente principal de ingreso de cadmio a nuestro organismo es la alimentación. Entonces, todo lo que consumimos que pueda tener cadmio en sus tejidos, pues viene hacia nosotros a partir de la alimentación. Entonces, y sabemos que los alimentos frutales, hortalizas, lo que consumimos, ellos lo tuvieron que haber tomado y absorbido del suelo, ¿cierto? Tuvo que haber estado en el suelo. Entonces, en esta diapositiva se muestra algunos productos, algunos alimentos que podemos consumir que tienen algunas concentraciones de cadmio pues de forma natural cuando nosotros los compramos pues en el mercado, y esos son algunos de ellos. Aquí llama la atención, por ejemplo, las algas, ¿sí? Entonces, de pronto alguno de ustedes ha oído hablar algo de las algas, porque nosotros en muchos cultivos estamos aplicando productos a base de algas, ¿cierto? Entonces, como aquí está todo por hacer, tenemos que indagar en eso, a ver si es cierto, si es un mito, si puede ser real, que a partir de los productos que tienen como el ingrediente activo y esta base de las algas, ahí puede estar viniendo algo de cadmio, ¿cierto? Si ya se sabe que las algas en general pueden contener trazas de este elemento. Por ejemplo, eso es un resultado de un laboratorio, de un análisis de una comercializadora. Entonces yo como productor le vendo a la comercializadora, se supone que las comercializadoras que son más juiciosas, pues deberían estar haciendo los análisis de este metal, ¿cierto? Para desde aquí pues garantizar y no esperar que allá en Europa pues detecten el metal, ¿cierto? Entonces, esto fue pues de una finca aquí en Antioquia, no pongo ni de dónde ni quién, pues por reserva, pero se
se detectó 0.013 partes por millón de cadmio. El nivel permitido, pues el máximo, el límite es 0.05. Uno diría, ah, no llegó, ¿cierto? No llegó a ese límite pasa. Esta exportadora lo rechazó, por ejemplo, porque tiene cadmio. El hecho de tener cadmio le genera una alarma y una alerta, y yo como comercializadora puedo decirle no le compro, ¿cierto? Entonces, las alarmas que se están generando a este nivel pues son altas y tenemos que hacer algo, trabajar por eso. Bueno, aquí no se ve muy bien, pero ahí aparece un artículo donde se trabajó los suelos colombianos, cómo están en cuanto a contaminación, y ahí trabajan la parte de metales pesados a nivel de Colombia. Y cuando uno lo revisa, pues se da cuenta que el cadmio es muy importante en nuestros suelos agrícolas, en nuestros suelos productivos hay niveles de cadmio, ¿cierto? Entonces hay contaminación. Bueno, aquí lo que se da son los niveles críticos, pero en el suelo. Aquí no estoy hablando del fruto. Ese 0.05 era en el fruto, ¿sí? Ese nivel. Aquí el nivel del suelo está en 1.7, ¿cierto? Ese es como ese nivel crítico donde uno diría que ese suelo está tendiendo a estar contaminado con cadmio. Entonces uno revisaría el 1.7 en suelos y el 0.05 en los frutos, ¿sí? Obviamente, pues en el suelo, como el suelo es algo pues más, digamos, una superficie mayor, pues se sube más el nivel, es de 1.7. ¿Cuál es como la tarea de nosotros como asistentes técnicos, como cualquier persona que trabaje en este sector? Pensar en cómo reducir esas concentraciones en el suelo sería una opción, empezar a mirar por ahí. En esta tabla lo que se muestra, acuérdense que habíamos hablado que uno de los orígenes de estos metales pesados puede ser las acciones de nosotros, ¿cierto? Todo lo antrópico. Una cosa de esas puede ser la aplicación de unos fertilizantes, ¿cierto? Entonces aquí lo que se hizo en este trabajo fue mirar fertilizantes, por ejemplo, los nitrogenados y los fosforados, porque se sabe que esa roca original, la apatita, que es donde se extrae la roca fosfórica, y que los fertilizantes fosforados básicamente tienen ese origen, tienen altas concentraciones de cadmio. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Que efectivamente los fertilizantes fosforados tienen unos niveles de cadmio altos, más altos que los niveles de los fertilizantes nitrogenados, por ejemplo. Entonces, lo que pasa con esos fertilizantes fosfóricos es que ellos, pues para ya arrojarlos al comercio, pues para que la gente los pueda utilizar, pasan por unos procesos de acidificación, los acidulan, les suben temperatura, y eso lo que buscan es mejorar la disponibilidad de ese fósforo con esos procesos que le hacen a la roca original. Y al mismo tiempo lo que está pasando es que se está mejorando la disponibilidad del cadmio que está en esa roca original. Entonces se están haciendo las dos cosas simultáneas. Por eso los fertilizantes fosfóricos de alguna manera están aportando esas concentraciones de cadmio al suelo. Entonces, hay un término que se llama la sorción, ¿cierto? La absorción es esa interacción del contaminante con el sólido. Entonces, para que haya absorción, esto puede ocurrir en dos vías o de dos formas. Puede ocurrir de dos formas. La absorción con D, absorción, y la absorción, que es la que mayormente conocemos, la absorción con B.
Entonces, ¿cuál es la diferencia entre adsorción y absorción? La adsorción lo que hace es que esa interacción del contaminante con el sólido, digamos que el sólido sea la raíz de la planta o el pelo absorbente, el, el, el elemento se queda por fuera, ¿cierto? Por fenómenos de adherencia, ellos se adhieren, pero no ingresan al tejido. ¿Sí está claro, cierto? En cambio, cuando hay absorción, ese contaminante ingresa al tejido. Entonces, esa es la absorción. Puede ocurrir de dos formas. ¿Cuál es la que a nosotros nos interesaría como vía para indagar y mirar qué podemos hacer con el cadmio como contaminante? Pues mirar la vía de la absorción, hacer que este elemento no ingrese a la planta. Entonces la absorción ocurre a medida que las moléculas del contaminante entran en contacto, se adhieren, o sea, cadmio con cadmio, se adhieren ellos por adhesión y, y ellos se quedan adheridos o pegados a las moléculas del suelo y no van a estar biodisponibles para la planta, ¿cierto? Entonces miremos aquí algo. Entonces digamos, ahí está la materia orgánica, están las arcillas, que son lo que conocemos como los coloides del suelo. Ellos tienen unas cargas, materia orgánica, arcillas están cargados prevalentemente de forma negativa, tienen cargas negativas y precisamente a esos coloides es a los que se pegan los elementos que nosotros llamamos pues los nutrientes, ¿cierto? Se van a adherir y de esa forma van a quedar ahí y se van biodisponibilizando para la planta, ¿cierto? Para que la planta lo absorba. Entonces, ¿qué pasa con el cadmio? ¿Qué pasa con el cadmio? El cadmio va cargado positivamente, el cadmio es más 2. Entonces, ¿qué le pasa al cadmio? El cadmio también se va a poder pegar a estos coloides del suelo, a sus cargas negativas, y lo que va a ocurrir es que van a permanecer ahí por adherencia y de esta forma pues no van a quedar biodisponibles. ¿Por qué? Digamos que lo que queremos resaltar acá es que el contenido de esos coloides es bien importante mantenerlos en el suelo, porque cuando hay bajo contenido de coloides, pensemos sobre todo en la materia orgánica, ¿cierto? Baja la absorción con D, habría mayor biodisponibilidad y habría mayor acumulación de ese cadmio en ese suelo. ¿Qué nos interesaría a nosotros? Aumentar esas partículas del suelo que mejoren ese proceso de absorción con D. Entonces, ¿qué sabemos, por ejemplo, de nuestros suelos en los que crecen la mayoría de nuestros cultivos? Que son suelos ácidos, ¿cierto? Son suelos ácidos. En nuestros suelos ácidos, generalmente las arcillas no vienen y no predominan las cargas negativas, sino al contrario, las cargas positivas. En ese sentido, el cadmio no habría absorción en esa situación, absorción con D, no habría. Pero por otro lado, la materia orgánica no pierde esa propiedad de su carga negativa en nuestros suelos ácidos. Entonces, la materia orgánica aquí sería un elemento muy importante para permitir que ese cadmio se pegue a ella y que no ingrese a la planta, porque se va a generar un proceso de absorción con D. ¿Listo? Ese sería algo que pudiera estar pasando y que haría que se mermaran esos niveles de cadmio en la planta. Entonces, lo que pasa y lo que sabemos es que la materia orgánica va a generar procesos de complejación, que es lo que nosotros conocemos como formación de los quelatos, que el quelato no es más que un elemento mineral orgánico porque se está uniendo la parte mineral con la materia orgánica en esos coloides, y lo que está pasando realmente, lo que acabamos de explicar, es que se está limitando la movilidad de ese elemento metal pesado, ¿cierto? Se estaría limitando. Entonces aquí lo que
lo que podríamos visualizar es que la materia orgánica es un aspecto bien importante a tener en cuenta para limitar esa movilidad de este elemento pesado. Aquí no se ve muy bien, lamentablemente, la figura, pero acá lo que se puede ver es que el pH tiene influencia en la concentración de cadmio. ¿Qué pasa? En esa figura de allá nos lo vamos a imaginar, la gráfica, la curva va así, descendiendo. A este lado está la concentración de cadmio y aquí el pH. Entonces, a medida que aumenta el pH, se disminuye la concentración de cadmio. Entonces, ¿qué pensamos inmediatamente? Pues encalemos, ¿cierto? Apliquemos cal, enmiendas para ese suelo y de esa forma solucionaríamos el problema del cadmio, porque hay muchos estudios que ya demuestran esto. Cuando el pH es muy bajito, o sea, cuando estamos ante suelos ácidos, pues va a haber más concentración y disponibilidad del cadmio. Entonces uno diría, apliquemos cales, ¿cierto? En estas otras gráficas se ve como la aplicación de cal efectivamente disminuye la concentración del cadmio, ¿cierto? Sin embargo, hay que mirar y tener ojo con decir que voy a solucionar el problema solo con encalar ese suelo. ¿Por qué? Porque las calizas, como roca original, también tienen trazas de cadmio. Entonces ahí también vienen concentraciones de cadmio importantes. Entonces yo estoy solucionando un problema, se disminuye un poco la concentración, va bajando, pero puedo estar aplicando también este metal pesado vía cal. Eh, También hay que tener cuidado porque el calcio que va en las cales, ¿cierto? Puede generar un intercambio en el suelo y la planta lo puede absorber por ese intercambio que se dé calcio-cadmio y cuando se hace intercambio en el suelo, cuando aplicamos las cales, ese cadmio ya va a quedar disponible, biodisponible, el calcio no, y el cadmio queda biodisponible para la planta y la planta lo podría absorber. Esas dos situaciones hay que tenerlas muy presentes y no depender pues del encalamiento para que se solucione el problema del cadmio. Estos son los factores que sabemos que influyen en esa absorción de esos elementos pesados. Ya sabemos que el pH, pues ese potencial redox, la capacidad de intercambio catiónico que viene de lo que hablamos ahorita de los complejos de arcillas, de materia orgánica, las propiedades mismas del contaminante, hablamos del cadmio, pero se podrían indagar sobre otros metales pesados. Y por este lado, pues entonces recalcamos que no es solo manejar el pH del suelo. Solo con manejar el pH del suelo no vamos a disminuir las trazas ni las concentraciones que tengamos de cadmio en el suelo, ni lo que la planta va a absorber. ¿Qué hacer entonces para reducir ese riesgo de cadmio en el cultivo de aguacate? Pues tendríamos que ponernos el objetivo de reducir la absorción con B, ¿cierto? Reducir de la mejor manera que la planta llegue a absorber el elemento que nosotros queremos disminuir. En este caso hablemos del cadmio. ¿Qué sabemos que se requiere con estas búsquedas y con algunas experiencias que se han tenido? Que hay que tener un sistema balanceado, que hay que tener unos programas de nutrición integradas, un manejo del suelo integrado. Sabemos que la parte biológica tiene una función también importante en el manejo de estos elementos. Específicamente se sabe por trabajos que se han realizado que los hongos formadores de micorriza tienen la capacidad de hacer menos biodisponible el cadmio para que entre a la planta. Les voy a mostrar algo que
No, es que no se ve nada. Bueno, eso es una foto de una tabla de un trabajo de investigación donde a este lado en esta columna aparecen los géneros y especies de hongos formadores de micorriza y en la columna de la mitad aparece los metales pesados que esas micorrizas pueden ayudar a volver no biodisponibles para la planta. Entonces ahí en rojito está señalado dónde está el cadmio, ¿cierto? Entonces lo que podemos saber es que esos hongos formadores de micorriza son capaces de inmovilizar el cadmio en las vesículas, que son unas estructuras de resistencia y de propagación que tiene el hongo micorrizal y retiene el cadmio y este no ingresa a la planta, ¿cierto? No lo absorbe, se quedan esas estructuras del hongo formador de micorriza. Entonces, esta es otra opción que tenemos para implementar el manejo de los niveles de trazas de cadmio en el suelo. Como sabemos que la materia orgánica es importante, ya sabemos por qué, y que trabajar por aumentar el pH también incide en los niveles de cadmio, pues entonces podríamos hacer algo que minimice ese riesgo de la absorción de cadmio a partir de esas enmiendas que nos ayudan a mejorar el suelo, que nos ayudan a corregir pHs, pero que tienen adicionalmente materia orgánica. Sería pues algo muy, muy interesante porque estamos ayudando a corregir pH, estamos ayudando a corregir esos niveles y también estamos haciendo aporte de materia orgánica en la misma enmienda, como podemos ver en algunas que ya existen. Los silicatos también se sabe que participan tanto en el manejo de la acidez, hay muchas enmiendas que tienen silicatos y que participan en reducir esa concentración de los metales pesados en el suelo. Entonces, por ejemplo, los silicatos ayudan a disminuir toxicidad por aluminio, entonces nos ayudan a corregir ese problema de acidez en el suelo, de esa acidez intercambiable. Bueno, entonces aquí como la línea en que nosotros estamos y que estamos de acuerdo y que apoyamos es que debe haber un manejo integral de esa nutrición de los cultivos en general y es el caso del aguacate también, desde un componente biológico, desde un componente mineral, desde un componente orgánico, ¿sí? Hay que mirar aspectos como la gradualidad, el balance y la sostenibilidad, que tenemos que ser sostenibles en el tiempo. Cuando miramos la gradualidad, hay que mirar cómo generamos permanencia en el suelo de lo que aplicamos para que no se pierda y que haya eficiencia, ¿cierto? Un balance es que no debemos ocuparnos solo de corregir pH y no más, sino que debemos tener la nutrición de la planta balanceada, aportándole todos los elementos que la necesitan. Y en la sostenibilidad, pues tenemos que hablar de la conservación del recurso, específicamente del recurso suelo, y ahí vienen todos los manejos integrados que nosotros conocemos que podemos aplicar a la conservación de suelos, ¿sí? Entonces, esta charla tiene pues como objetivo no aclarar pues como toda la situación, sino como también introducir a algunas personas que apenas están enterándose de esta situación, compartir algo de las experiencias y dar alguna luz sobre cosas que podemos hacer e implementar en campo. Bueno, muchas gracias. Esta era la charla que les traímos para el día de hoy.